Pero No sé. también si tenías un buen trabajo, ¿no? Dices que trabajabas de periodista allá en ese entonces, No, o ya no tenías trabajo. no, de periodista no trabajaba. Yo de periodista trabajé muy poco, la verdad. Ok. Todo el asunto de la represión y todo esto. Ah, ok, ok. Sí, Entonces, ¿ahí qué porque trabajo tenías cuando fuiste a pedir? ya era técnico, era IT, pues. Ujú. O sea, arreglaba computadora, instalaba cámaras de seguridad, hacía cableado estructurado de redes de computación, toda esta parte pues, de tecnología, ya estaba con eso. Ok. Sí, porque, o sea, para hablarte un poquito de esa parte de mi experiencia periodística, eh, O si quieres, hubo- si quieres, termíname de platicar de, porque te estoy interrumpiendo no, del no, es que proceso. creo que también esa parte se enlaza un poco con la parte del asilo eventualmente, ¿no? Ok. Entonces, sí, sí está interesante pues, hacer la pausa para conversar eso ahí. Um, sabes que en una universidad para graduarse tiene que hacer una tesis, ¿no? No sé, en México me imagino que es el mismo nombre, ¿cierto? Como, o sea, Sí, sí, un una trabajo tesis, final. pero también hay como ya más opciones. Antes sí era nada más tesis, pero ya ahorita haces un examen como de conocimientos generales y Ah, ok. puedes hacer un diplomado o una maestría y ya con esa te titulas de la licenciatura. Ya hay Ah, como ok. varias opciones, pero sí, se llama igual la tesis, el proyecto de Ah, investigación, pues. sí, por lo menos en Venezuela sí, o sea, todavía está esta modalidad de la tesis. Entonces, pues, sabes que la carrera como tal es comunicación social, por lo menos en Venezuela, la que yo estudié, y entonces tienes como las menciones, ¿no? Podría ser comunicación social, mención audiovisual o publicidad de mercadeo o periodismo. Entonces, a mí también pues, siempre me llamó mucho la atención la psicología, entre otras cosas. Y una vez recuerdo que estaba una serie que se llamaba Lie to Me en Fox, me parece, hace muchos años, que era sobre un investigador de crímenes, o sea, era tipo un policía, y lo que él hacía era que analizaba los gestos de las personas. Entonces me llamó la atención la, toda esa cuestión y comencé a investigar de eso. Entonces, básicamente lo que se plantea es que la comunicación verbal, de hecho, representa un 15-20%, la comunicación gestual alrededor del 50%, y hay otro, vamos a decir 25-20%, ya me perdí con los números y todo. Pero sí, es como 50% es esta comunicación gestual, un poco es la verbal y otro poco es como la entonación de las palabras. Ok. Entonces, dije nada, estudio comunicación social y esto es comunicación no verbal, entra de lo que es comunicación. Entonces, es una cosa que me llama mucho la atención. Como desde el sexto semestre yo sabía que ese iba a ser mi trabajo de tesis. La cosa es cómo lo iba a plantear, ¿no? Porque primero tenía que buscar un profesor que estuviera como dentro del comité de investigación, porque iba a ser mucho más fácil con él que él explicar a las demás personas cuál era mi proyecto. Pero claro, tenía que primero convencer a esa persona. Y con todo y que hoy me ves pues, como con esta facha medio aseado, no sé qué, en esa época pues, el universitario tenía el pelo largo, era mucho más desaliñado, por así decirlo. Más revolucionario. No, 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 nada, vaya, no. Pero sí usaba el pelo largo, o sea, era otra cuestión, ¿no? Más muchacho. Entonces, claro, el profesor sí ya era un adulto, un hombre formado, periodista, aquellos que tú lo ves y te imponen como el respeto, ¿no? Viste que hay estos periodistas que son ya curtidos y de hecho él daba la cátedra de periodismo de opinión, que es una que o sea, y a mí me gustó mucho, de hecho, porque viste que para tener una opinión uno tiene que saber mucho realmente, no es una cosa que se forma en 5 minutos. Hay un trabajo de investigación detrás que uno debería hacer antes de formarse una opinión, de hacer una comparativa, hacer un montón de procesos, ¿no? Hacer este señor es muy serio. Entonces, bueno, yo llegué y le propuse la cuestión y al final le gustó el proyecto y lo convencí. Y bueno, ahí comenzamos a trabajar y desarrollamos una metodología para lo que queremos hacer, que al final se terminó transformando en un análisis del discurso no verbal de Capriles y Chávez, que esos eran los candidatos presidenciales para las elecciones en 2012. Eh, Obviamente, destruía a Chávez. O sea, mentiroso, o sea, manipulador, tenía todo en su discurso.
Había varios gestos que indicaban todas estas tendencias. Y bueno, por ser este tipo de análisis no era muy común en Venezuela y de hecho me costó también encontrar antecedentes, porque para tu trabajo necesitas más antecedentes, ¿no? Y el único otro trabajo era un trabajo de grado en psicología, pero era que se había hecho en Caracas. O sea, en total en Venezuela solamente había 2 trabajos de ese tipo de investigación, ¿no? Y uno enfocado a política o análisis del discurso de esa forma. El mío es el único, creo que hasta ahora incluso. Y en qué autores te basabas como para hacer tu análisis? Si te digo la verdad, ahora mismo no recuerdo por nombre, pero tenía muchos libros. Yo me leí Me muchos imagino libros. que Joe Van Dyke, Roland Barthes, ¿no? No recuerdo ahorita por nombre. Digo sinceramente, soy muy malo para acordarme de los nombres. Una falla mía de verdad. Pero Eh, hacías como un análisis semiótico y sí, o todo sea, lo que todo. tenía que ver pues con la comunicación no verbal. Sí, o sea, fueron varios libros, o sea, varios fines de semana que yo me quedaba encerrado porque yo te digo, yo me apasiono mucho cuando me gusta un tema. Entonces, hasta que yo no sienta que he dominado hasta cierto nivel ese tema, no lo suelto. O sea, literalmente todo el día me la paso pensando en eso. Entonces, de repente después te voy a buscar la bibliografía, si no estoy muy un poco ocupado, ¿no? De estos autores. Pero o sea, de entre varios libros, pues fui generando como una lista porque ellos generalmente también hacían eso, o sea, generar una lista de los gestos y el significado posible. Eh, lo bonito de eso también es que los gestos son como palabras a una oración. Entonces, no es que, por ejemplo, algún autor te va a decir que rascarse la nariz mientras estás hablando es un indicativo de mentir, pero el gesto por sí solo no quiere decir eso. Es el conjunto, tipo el contexto, cuántas veces lo hizo, eh, qué otras partes del cuerpo estaban involucradas cuando estaba haciendo ese gesto. Entonces son una cuestión de palabras, por así decirlo, que forman una oración y ahí tienes un análisis de lo que puede ser que en realidad él quería expresar. Okay. Entonces, sí, es un tema muy bueno. Pues por cosas de la vida lo terminé dejando porque, bueno, empecé a trabajar en otras cosas, ¿no? Y no había mucho campo, de hecho, en Venezuela para explotar eso. Pero te También- titulas con ese trabajo, o sea, al final de Sí, cuentas, si lo terminaste, te sí, titulaste. sí. Ok.